Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a otra entrega de Meditando en la Palabra. Y oramos en esta mañana poniendo este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra a través de este medio. Gracias por este medio, gracias por los hermanos que nos acompañan, gracias por los que verán y gracias porque esa palabra trabaje, siga trabajando en mi vida y en cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Seguimos meditando y reflexionando en el libro de Nehemías. Recordemos que en la entrega pasada nos hablaban de ese Nehemías que se levantó en el capítulo 5 para poner orden en la casa. Miramos la injusticia que había social en cuanto a los créditos y en cuanto a todo lo que había, y él frenó esa obra. Miramos a ese Nehemías que desde el inicio fue llamado por el Señor para cumplir una misión, ¿verdad? Entonces miramos que hoy vamos a reflexionar sobre lo que es estar firme en medio de la opresión. No sé cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles. Hay diferentes tipos de opresión. Este término es un término que no nos gusta a nosotros los humanos, porque yo creo que los humanos no fuimos hechos por Dios para ser oprimidos, para ser oprimidos y para recibir opresión. Él nos hizo perfectos y nos hizo para vivir en armonía. Recordemos, cuando nos creó a su imagen y semejanza, todo era bello, ¿verdad? Pero por causa del pecado y la desobediencia del hombre, unos con otros nos oprimimos por X o Y motivo. En este texto vamos a mirar que el pueblo de Israel sufre opresión. Miramos en la entrega pasada, sufrió opresión por los mismos hermanos. Entonces aquí vamos a ver el caso de la firmeza en medio de la opresión. Y aquí está el líder, que es Nehemías. Y leemos Nehemías capítulo 6, vamos a leer unos versículos, vamos a ir leyendo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. En el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolos yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, y con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con mira, según esta palabra, de ser tu rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras: ven pronto y consultemos. Entonces yo envié a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón inventa, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no serán terminadas. Ahora oh Dios, fortalece mis manos. Miremos aquí, después seguimos leyendo. Miramos aquí que Nehemías fue escogido para una misión, como miramos en las entregas pasadas, ¿verdad? Y en la pasada mirábamos a Nehemías levantándose para defender a sus hermanos. Recordemos que cuando Nehemías estaba en Susa, allá fuera de su pueblo, entre los deportados, él escuchó, indagaba. Nehemías se interesaba por su pueblo, a pesar de todo
de que estaba por fuera, nunca se desligó en su mente su pueblo. Muchas veces nosotros nos vamos para otra nación o algunos se van para otra nación por opresión también. ¿Cuántos colombianos se han ido para otra nación por persecución? Y nos desligamos a veces, otros no se desligan. Aquí pasaba que él no se desligaba de su nación, amaba, y por eso en el capítulo 1 vemos que él pregunta, indaga, y cuando conoce cómo está su pueblo sufriendo en oprobio, él le duele. ¿Y qué hace él? Ora y se mueve. Y miramos que por eso él empieza esta obra, porque se le abren las puertas. Eso lo miramos en la pasada. Podemos evidenciamos que el enemigo nunca está tranquilo. El enemigo se inquieta cuando los hombres de Dios hacen la obra de Dios. El enemigo está pasivo cuando los hombres de Dios están pasivos en cuanto a la obra de Dios. Entonces miramos que el líder cristiano está llamado a mantenerse firme en su fe en Dios, resistiendo al enemigo y persistiendo para cumplir la misión encomendada. Nehemías es ejemplo de esto. El líder cristiano, usted y yo, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero, aquellos que hemos tenido un nuevo inicio con Jesús, estamos llamados a mantenernos firmes en medio de la opresión, resistiendo. ¿Qué vamos a resistir? Las amenazas. ¿Cómo las resistimos? Bueno, miramos cómo la resistió. El líder está firme en su fe en el Señor Todopoderoso. Estar firme, tenemos que estar cimentados en la palabra. Tenemos que, como Nehemías, miramos que él no echó atrás. Él tenía claro cuál era su misión dentro de la visión global del Señor con su pueblo. Y tenía una misión. Y miramos aquí que cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesem y el árabe, ellos, ¿qué oyeron? El enemigo husmea. El enemigo está pendiente. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? El enemigo mira a aquel que está trabajando y también mira a aquel que ya tiene capturado, ¿verdad? Aquel que no está haciendo la obra, aquel que se ha debilitado. Y miramos que, ¿qué pasó en el primer ataque? Dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacer el mal. Nehemías tenía discernimiento. El líder de Dios debe tener el discernimiento del Señor. Debemos tener el discernimiento, ser avisado. El hombre avisado ve el mal y se aparta, dice la palabra. Nehemías nos da un claro ejemplo de esto en toda su vida. Resistir es aguantar, dice. Entonces el líder resiste la opresión persistiendo en la misión. Nehemías resiste, no tira la toalla al primer ataque. Él sigue proclamando la verdad y sigue haciendo la obra. El Señor Jesucristo nos manda a que evidenciemos con firmeza cuando somos hostigados. Nehemías, esta palabra nos invita a revisar si estamos preparados a resistir opresión en este tiempo. Este fue hace mucho tiempo, pero estamos preparados. Hay muchos países en que el cristiano está siendo oprimido y muchos inclusive les ha costado la vida en el Medio Oriente. Lo vemos a través de la red. Dice, el enemigo no quiere que la obra de Dios prospere. Recordemos que Él vino a perturbar las obras del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos. Dice, esta palabra nos invita a revisar si estamos preparados a resistir una opresión como lo experimentó Nehemías. Y observamos a un Nehemías, no observamos a un Nehemías desesperado, acobardado. Vemos a un líder firme ante las amenazas que llegaban continuamente. Recordemos que no tenían lo que nosotros tenemos hoy, las redes. Hoy las amenazas llegan más rápido y tienen que trasladarse de un lugar a otro. Y miramos que aquí estos tres personajes, Sanballat, Tobías, Gesem y el árabe, miran, se enteran
que el muro había sido reparado. Recordemos que los muros de Jerusalén estaban derribados y el pueblo estaba en oprobio, ellos estaban desamparados. Los muros significaban seguridad para guardarse de los enemigos, de los ataques. Los enemigos estaban vulnerables. Allá habían quedado uno, habían bajado, habían llegado otros ya habían regresado. Dice, y les envié mensajeros diciendo, pero mira que Nehemías responde, el líder, dice, le envié mensajeros, dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. ¿Qué nos invita esta palabra? Él dice, yo hago una gran obra. Él no se asustó, él no menguó, él no salió a esconderse, él no salió a escurrirse como dicen los jóvenes. Él respondió con autoridad, él resistió a esa amenaza y le dijo, la obra que yo hago es grande, porque es para el Rey de Reyes, porque es para el Todopoderoso, porque es para el Dios, es para Dios. Nosotros los cristianos debemos entender que lo que hacemos, proclamando el Evangelio, haciendo la obra del Señor, es lo más grande. Es lo más grande porque a Cristo le costó su sangre, su vida en la cruz, y lo dejó a usted y a mí aquí en la tierra para seguir cumpliendo la misión de hacer discípulos. Entonces, debemos revisarnos, hermanos, qué tan preparados estamos usted y yo para resistir la opresión que pueda llegar. Como les decía, hay opresión en ciertos lugares y hay opresión taimada en algunos lugares, ¿cierto? Pero miramos que Nehemías era hostigado permanentemente por sus enemigos, abierta y taimadamente. El enemigo es sutil, con apariencia de amistad llega, de manera que tenemos que estar atentos. Nehemías, un hombre de Dios con sabiduría y discernimiento, no cree en ellos. Recordemos que nuestro Señor nos ha dotado para que no seamos engañados. Nos dice que seamos, ¿cierto? Somos mansos, pero también nos dice que debemos ser astutos, aunque esa palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? El enemigo muchas veces es más persistente que nosotros los cristianos. Dice, al enemigo se echa por una puerta y entra por otra puerta, ¿cierto? Nehemías no se llena de miedo. La presión del enemigo no cala en su mente, mucho menos en su corazón. Y le dice, un hombre como yo ha de huir. Miramos aquí que sigue, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, como les decía. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Qué intensos es el enemigo cuando nos quiere hacer caer y desmayar. Y le respondí de la misma manera. Y dice, entonces Sanballat envió a mí su criado. Mire, otra estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Para decir lo mismo. Dice, a su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, ha oído las naciones, aquí ya había una calumnia. El enemigo busca estrategia para sacarnos del camino. Entonces, el cristiano tiene que estar firme, confiando en el Señor. Entonces, miramos aquí. Entonces envió yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú inventas. Él lo confronta, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Miramos que Nehemías, esencialmente era un hombre de oración y de acción. Nehemías dice, fortalece mis manos, su fuerza es el Señor. Él no busca estrategia, él clama al Señor y le dice que lo fortalezca, que le dé fuerzas. Dice, fortalece tú mis manos. Y vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Melael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarme.
si esta noche vendrán a matarte. Entonces le dije, versículo 11, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo, él entraría al templo para salvar mi vida. No entraré. Era una trampa. Y Nehemías la comprendió. Nehemías no estaba asustado en ningún momento. Si él entraba ahí, en ese lugar, él no era sacerdote, entonces ahí se había causa para matarle. Pero Nehemías, hombre sabio, con discernimiento, con una decisión firme, no entró. Nehemías era un siervo de Dios que contaba con el discernimiento, la sabiduría de Dios a sus hijos. Nehemías no se detuvo, y miremos aquí. Entendí, entonces dije, un hombre como yo no debe huir, quien fuera como yo, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Miremos el soborno, ahí ya había el soborno. Ya había sido sobornado. Ellos buscaron muchas estrategias para acabar con Nehemías. Pero Nehemías no atendió ninguna estrategia. Miramos que Nehemías le dice en el versículo 14, acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Era un ataque por un lado y por otro lado contra Nehemías. Pero Nehemías, ese líder firme en sus convicciones, sabía en quién había creído, sabía que su Dios no lo iba a dejar solo, porque ahí estaba obrando en él, dándole la sabiduría para repeler, para frenar todo esto. Ellos quisieron, miramos que en el versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes en 52 días. Muchos estudiosos dicen cuánto se requiere ingenieros como Nehemías. Restaurar los muros en 52 días. Recordemos en las entregas pasadas que él tenía un equipo al cual dirigía. Y ese fue un tiempo récord que él usó para restaurar el muro. Ya estaba restaurado el muro. Se había cumplido la primera parte de la misión, del propósito de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la visión de Dios? Restaurar a su pueblo, restaurarlo a su relación con Dios. Recordemos que Israel había recibido todo esto porque se había apartado del camino del Señor. Y si miramos adelante, terminado, dice, fue terminado pues el muro a los 25 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Tremendo. Cuando el líder es firme, persiste en la misión y resiste todo ataque, la misión triunfa y se logra el propósito divino que Dios ha puesto en nuestras manos. Miramos que se terminó y ellos quedaron, y cuando ellos oyeron, todos nuestros enemigos temieron al Dios de poder, al Dios de Nehemías, porque era un récord. Con todas las amenazas, con todo lo que mandaron, Nehemías no sucumbió. Nehemías se mantuvo firme. Nehemías, un hombre de oración, de acción, un líder. Entonces el líder está llamado, usted y yo, si somos líderes en la obra del Señor, tenemos que estar atentos en la restauración de la obra del Señor. ¿Cómo está la iglesia? Quizás no hay que restaurar muro físico, pero sí hay que restaurar los valores espirituales y volver a las sendas antiguas. Y ahí está usted y yo, para proclamar la palabra de verdad en medio de cualquier hostigamiento que nos pueda venir, porque el Señor nos respalda y el Señor le ha asignado esa misión a la iglesia. Amados hermanos,
No sé cómo estás. Si estás en medio de un hostigamiento por causa de tu fe en el Señor Jesucristo, confía en Dios. Resiste y persiste proclamando la buena nueva de salvación y verás la gloria de Dios. Ese es el llamado que tenemos como líderes, como iglesia del Señor, a seguir firmes, haciendo la obra del Señor en lo que nos ha encomendado a cada uno, para que se vea la visión de Él, su reino extendido en el lugar que te ha puesto a ti y me ha puesto a mí. El Señor les bendiga.